Buen día, hoy vamos a ver el BF-109 Model-X, escala 1.72. Vamos a ver lo que viene dentro de la caja y armarlo. Para los que no lo conozcan, el BF-109 fue el avión caza principal de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Se estima que se crearon unas 35.000 unidades. Actualmente está en tercer lugar de los aviones más producidos en la historia, así que hay muchas variantes que podemos lograr con este kit. Como siempre, incluye manual, calcos y piezas. Las piezas se sienten muy livianas, por lo menos comparado con otros kits de esta marca. Por algún motivo lo siento liviano, pero sin embargo acá tenemos son varias piezas y muchas de estas son opcionales, ya las vamos a ver un poquito más adelante. Se ven bien, el nivel de detalles en la superficie es decente. Por lo general en el kit no van a encontrar mucho exceso de material, viene bastante limpio. Excepto aquí, ya armé 3 de estos kits y siempre viene con un gran exceso de material en el mismo lugar. Bastante grueso, por lo que los termino sacando con un cúter. Iniciamos el armado, pintamos interiores, tren de aterrizaje y cabina. Tengan en cuenta, con la hélice en este disco hay un relé de plástico que tienen que sacarlo también, porque si no, no les deja armar bien la nariz del avión. Y les recomiendo cortarle 2 milímetros aproximadamente al eje de la hélice, porque si no queda un poquito suelta. Les recomiendo lijar la cabina de ambos lados, si no les va a costar mucho colocarla. Ahí ya podemos pasar a pegar las alas y las terminamos con la parte de arriba. Luego de colocar el tren de aterrizaje es cuando recomiendo colocar los estabilizadores traseros, porque estos entran muy sueltos y si tienen ya armado el tren de aterrizaje les va a ser más fácil observar de frente para asegurar que queden simétricos y rectos. Hay varias piezas que son opcionales, como estos cañones o el tanque de combustible. Esto depende de la versión que quieran hacer. En este caso iba a ser esta versión que ven aquí. Las calcos que se ofrecen son las mismas que traía el BF de Heller. Sin embargo, el número 12 se cambió a color negro, no sé por qué. Pero después de pensarlo un rato, decidí hacer el BF-109 más genérico posible. Es la forma en la que más lo representan cuando aparece en televisión, en películas, el diseño de amarillo, verde y gris. Vamos a hacer dos versiones, una sin las piezas opcionales y otra con todas. Iniciamos con la pintura. En este caso el amarillo que estoy usando se transparenta mucho, así que voy a darle antes una capa de blanco. Agregamos el gris, el verde, además luego agregamos el amarillo una vez que tengamos el blanco listo y el verde más oscuro para completar el camuflaje. Y una vez pintado colocamos las calcos. Estas se comportaron bastante bien. Obviamente las calcos de Model-X son más frágiles, pero no he tenido grandes dificultades en colocarlas. Finalmente una laca para proteger todo. Colocamos el cristal que viene en 3 partes por si quieren hacer la cabina abierta. Le hacemos también algunos detalles metalizados. Pueden hacerle un sombreado. Yo siempre le suelo hacer aquí donde van las ametralladoras. Y le agregamos el cordón que va en la parte de atrás. Y este fue el resultado final. Así quedaría sin ninguna de las piezas opcionales. Ahora van a ver el otro BF-109 que había hecho previamente, el G2 Trop, el cual utiliza todas las piezas. Además de las piezas opcionales, también van a ver que utiliza las otras calcos que vienen incluidas. Y van a notar que la calcomanía del corazón está impresa descentrada. Lamentablemente esto es algo que a veces ocurre con las calcos de Model-X. No me ha pasado tan seguido, pero sí pasa. Ahora vamos a hacer algunas comparaciones de tamaño. Van a ver que comparado con los demás kits es bastante chico. Esto es así porque el BF-109 justamente era el más veloz por su diseño compacto. Esto lo hace el avión más chico en mi colección, sin tener en cuenta el avión experimental Natter y el Reichenberg. Y en caso que se pregunten por qué no tiene la esvástica en la cola, es porque se la donó al Ju-87. Aquí está con su rival, el Heinkel 112. Estos competían entre sí y contra dos aviones más para ganar un contrato con la Luftwaffe. El ganador sería el caza que utilizaría Alemania durante la guerra. Y en 1936 ganó el Bf-109, principalmente porque era el más barato de producir. Si bien el Heinkel 112 es mi kit favorito de esta colección de Model-X, este es posiblemente el kit con más potencial debido a la cantidad de variantes que se crearon del BF.
y hay muchos otros países que utilizaron este avión además de Alemania. Así que si tenían ganas de comprarlo, yo sí se los recomendaría. Te podés comprar 3 de estos, con lo que vale un Rebel. Y tratándose de este avión en particular, hay tantas versiones, tantas variantes, que tiene mucho potencial este kit. Ojalá vinieran más opciones de calcos. Pero bueno, lo principal que son los logos alemanes están. Así que pueden armar muchísimas versiones distintas del BF-109 por un bajo precio. Lo único que cada vez que lo armen van a tener que retirar ese exceso de plástico que les mostré previamente. Espero que les haya servido el video. Ganó el P47 Thunderbolt la encuesta, así que seguramente vamos a estar viendo ese kit en el próximo video. Les dejo un saludo a todos. Chau.